Vamos a leer desde el versículo 1, Apocalipsis capítulo 11. Dice así la palabra del Señor: Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1270 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. Vamos a orar hasta allí. Padre, entendemos que tu palabra es viva y eficaz, y ahora que estamos viéndola en Apocalipsis en estos miércoles, sabemos, oh Santo Señor, que tiene una aplicación para nuestra vida ahora, así hable de eventos futuros, o de principios o de acontecimientos que tendrán principios guiados por ti, oh Santo Señor, en los eventos futuros antes de que Cristo regrese. En este texto estamos viendo, Santo Señor, cómo se va acercando la época final de la venida de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y estamos viendo, Santo Señor, cantidad de elementos que queremos hoy discernir para nuestra vida personal, familiar, como iglesia. Antes, oh Santo Señor, que querer conocer cada detalle de los acontecimientos, queremos ser impulsados por ti para hacer tu voluntad conforme tu palabra nos impulsa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Apocalipsis es un libro particular porque está lleno de simbolismos. Lo hemos venido trabajando miércoles tras miércoles, después de trabajar en los fines de semana, los domingos, las 7 iglesias, no tanto para conocer cuándo van a pasar las cosas, sino para que seamos impulsados a ser testigos o dar testimonio del Señor en medio de las cosas que van aconteciendo en el mundo, en la medida en que se acerca el regreso de Cristo. Y este texto, este capítulo sí que nos impulsa. Hay varias, lógicamente, escuelas interpretativas para Apocalipsis, y como dijo un pastor amigo, si somos convertidos a la fe en Cristo Jesús y en lo básico creemos en Él para nuestra salvación, las diferentes posturas interpretativas de los eventos finales tienen una misma unidad en Cristo. Algunos pensamos o algunos hablan de que todos los eventos prácticamente son futuros, y de hecho estos testigos que acabamos de ver los envían hacia
o dicen que serán 2 personas o 2 personajes específicos que estarán en la gran tribulación. Otros dicen que seremos la misma iglesia, que estos 2 testigos reúnen a los, como son 2, reúnen el testimonio en conjunto de la iglesia, son simbólicos en medio de la gran tribulación o en medio de los tiempos atribulados que vivimos hasta que Cristo regrese. Y cada uno de ellos toma una postura interpretativa. Pero ¿qué es lo esencial capturar de aquí? Que siempre los creyentes en Cristo, seamos nosotros ahora, sea la iglesia en el pasado desde que Cristo la fundó, o sean 2 personajes específicos que vengan antes de que Cristo regrese, vamos a tener que dar testimonio en medio de las tribulaciones y de las dificultades. Lo primero que hay que ver, vamos a ver 3 cosas sencillas en este texto. Primero, Dios tiene medidos o contados a los suyos para protegerlos hasta que Cristo regrese. Lo primero que sucede es una medición del templo y de los adoradores. En los primeros 2 versículos se nos habla de que hay una medición. ¿Para qué mide Dios a su pueblo? De hecho, esto es una alusión al texto en Ezequiel capítulo 40, donde habla de que Dios llevó al profeta y le dio una caña de medir para medir al pueblo y a los adoradores. Y también habla en Zacarías capítulo 2 que le fue dado a Zacarías un cordel para que pudiera medir a Jerusalén, para ver cuánta era su anchura y cuánta su longitud. Aunque tengan diferentes posturas interpretativas en el Apocalipsis, la mayoría interpreta que la medición no es para otra cosa sino para protección. Y algunos interpretan que medir ahí ni siquiera es medir sino contar, que contabilice o que tenga en cuenta quiénes son los verdaderos creyentes para protegerlo. Una postura interpretativa dice que el templo es literalmente el templo que ha de ser reconstruido. Otra postura interpretativa dice que el templo simboliza a los creyentes que estemos en ese tiempo, porque la Biblia habla de que nosotros somos la morada espiritual que vamos siendo edificados, Efesios capítulo 2 versículo 21. Pero ambos están hablando de que Dios protege de una forma especial a su pueblo. Y algunos dicen que el patio de los gentiles directamente será patio de los gentiles porque el templo será reconstruido, pero otros dicen que el patio se ha entregado a los gentiles, es que sufrirá la iglesia de parte de la iglesia. De hecho, mire usted la cifra de 42 meses en el versículo 2 y mire la cifra del versículo 3 conmigo. 42 meses el patio será hollado por los gentiles, entregado a los gentiles y lo hallarán en la santa ciudad 42 meses. Y daré, versículo 3, a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. ¿Cuántos días son 42 meses? 3 años y medio. Muy bien. Eso es en años. ¿Y en días? 3 años y medio. De hecho, esa figura de 3 años y medio aparece como tiempos y la mitad de un tiempo en Apocalipsis capítulo 12, versículo 14, el siguiente capítulo. Aparece como 1260 días ahí mismo en el versículo 3 del capítulo 11, y en el capítulo 12, versículo 6, 3 años y medio, 42 meses, tiempos y la mitad del tiempo, 1260 días, ese mismo tiempo. Alude a Daniel capítulo 9, versículo 27, la profecía de las 70 semanas, que dice que queda una semana pendiente. En ese versículo 27 dice que a la mitad confirmará el pacto. Algunos lo relacionan con la oposición del pacto que va a hacer el pueblo de Dios ante Cristo. Otros dicen no, la confirmación del pacto cuando Cristo vino a través de su muerte en la cruz. Algunos dicen esos 7 últimos años de la profecía van a ver desde que Cristo regrese. Otros dicen no, ya empezaron, y algunos dicen que simbólicamente los últimos 3 años y medio son la era de que Cristo vino hasta que Cristo regrese. Entonces aquí le vamos a creer. Son diferentes posturas interpretativas. ¿Cómo hacemos? ¿A quién le prestamos atención? Lo cierto es que sea lo uno o sea lo otro, estos están caracterizados por algo. Si usted mira el versículo 2, los gentiles hollarán durante 42 meses. Si usted mira el versículo 3, ellos profetizarán por 1260 días vestidos de... ¿Qué significa el cilicio en la Biblia? Luto, dolor, van a estar acongojados y dolidos precisamente por el pecado de la humanidad, lo que se interpreta aquí, porque estos 2 testigos van a ser perseguidos, no se les va a escuchar,
Dice que son los dos candeleros, los dos olivos, acordándonos de Zacarías también, que Zacarías habla en la visión también, que ve dos olivos o dos testigos, y precisamente que son Moisés y Elías. ¿Y por qué lo dicen que son Moisés y Elías? Porque los milagros que hacen se parecen a los de Moisés y Elías, ¿cierto? Dicen, son Moisés y Elías. Otros dicen, no, estos dos testigos, así como Jesús mandó de dos en dos, así como la Biblia habla de que tenemos que ir acompañados a predicar, que habla de la organización de la iglesia para predicar en medio de la tribulación y de la persecución. Si ustedes se dan cuenta, este tiempo es un tiempo donde hay persecución, donde hay tribulación, donde hay conflicto, y especialmente este capítulo nos habla de dar testimonio en medio de la tribulación y de la dificultad. Hablábamos en estos días con alguien con respecto a mi hermana oraba y decía, gracias porque tenemos libertad para orar. Pasaron conmociones en políticas en Bolivia, decían que en Bolivia ya estaba por salir o iba a salir la ley en que iban a prohibir que se predicara libremente por las casas. No estamos en contra ni a favor de ningún político, ni mucho menos queremos que se derriben gobiernos, ni como cristianos queremos que se caigan presidentes, ni somos rebeldes, ni hacemos rebeliones, pero entendemos que los cristianos tenemos oposición en el mundo, y esa oposición se va a volver más violenta cada día en la medida en que nosotros seamos vistos como aquellos que no encajamos en los patrones del mundo. ¿Y cómo va a permitirse esa oposición ser fuerte y violenta contra nosotros? A través de los gobiernos establecidos. ¿Cómo pasaría en Colombia? ¿Cómo se imaginan ustedes que puede pasar una persecución a la iglesia en Colombia? Para recomendarle de una vez, lo sepa el pastor Manuel, nos aprobaron lo del IVIVA, ¿recuerda? Para trabajarlo acá en la iglesia. Entonces ya estamos haciendo el convenio, pero resulta que hay hubo una pequeña confusión porque el IVIVA, que es el Instituto Bíblico Bautista, nos habían dado la información de que el título que se obtenía era ministro de culto, después de los 4 semestres, que se estudia para certificado de estudios teológicos, pero el título es ministro de culto. Entonces dijimos, eso nos sirve también para que los otros hermanos de otras denominaciones digan, yo también quiero estudiarlo y se haga sostenible. Nos dijeron, ya no se hace, ya no vamos a hacerlo ministro de culto. Les tocó llamar al coordinador nacional de la denominación, preguntarle, él se reunió en Cali con todos ellos y dijeron sí, porque se asustaron también ellos, porque así lo habían promovido y ya iban a graduar los primeros de los 4 semestres y se asustaron porque dijeron, ¿cómo no lo vamos a graduar de ministros de cultos? ¿Qué es lo que está pasando en Colombia? En Colombia ya hay una legislación para que los que trabajan como ministros en las iglesias tengan que ser capacitados con un título que sea ministro de culto. Y muy pocas se están poniendo a la vanguardia, las pilas para capacitar a su gente que tenga un título de ministro de culto. ¿Qué podría pasar? Podría pasar que sencillamente digan, no, que sacamos en ley, ya lo vamos ahora sí a reglamentar. Y han así como dijeron, reglamentemos en el código de policía que las empanadas no las pueden vender en la calle y a alguien lo agarraron con una multa de 800,000 pesos por vender una empanada, que puedan colocar multas de pronto en las iglesias en un momento determinado porque el que está ministrando le dijeron, muéstrenos su ministro de culto, su título de ministro de culto. Diga, no, yo no lo tengo, pero yo soy pastor de hace muchos años, pero si no tiene el título de ministro de culto hay una multa. Y aunque no sea intencional, entre comillas, no lo sabemos, puede ser una posibilidad de persecución entre las iglesias. Alguna vez dijeron, por ejemplo, que no se podía aconsejar si no teníamos título de psicólogo. Por ejemplo, no se ha reglamentado, gracias a Dios, pero esto de ministro de culto parece que sí se va a reglamentar. Fíjense ustedes que no es muy difícil truncar un poco desde los gobiernos la obra de las congregaciones. Y que las persecuciones no van a ser ustedes predican a Cristo, vamos a perseguirlos porque ustedes predican a Cristo. No, así no van a ser. Por lo menos no en nuestros gobiernos, ¿no? Llegará un momento en que tal vez sean así cuando ya se avecine el regreso de Cristo, el anticristo y todo lo demás esté. Pero los dos testigos nos enseñan que tenemos que estar listos para predicar en medio de la tribulación y la persecución. De ellos salía fuego de su boca. Tenían poderes como Elías y como Moisés para proteger la predicación que salía de su boca, pero fueron asesinados por la bestia. De hecho, la bestia no sale sino hasta después, y aquí la cita. Un gobierno establecido anticristiano por un líder anticristiano que definitivamente trastorne y persiga a los cristianos por predicar. Fueron cadáveres exhibidos por 3 días y medio, así como Cristo estuvo muerto, estuvo sepultado 3 días y medio.
pero resucitaron al final y subieron al cielo, que simboliza el arrebatamiento público antes de la venida de Cristo. Hermanos, tenemos que estar dispuestos hasta a morir, si es el caso. ¿Qué podemos aplicar para nosotros? Podemos decir, no, esos son Moisés y Elías antes de que regrese Cristo. ¿Qué aplicación sacamos para nosotros? Dijo alguna vez alguien, cuestionando las interpretaciones del Apocalipsis, dijo, lo que pasa es que cuando en el tiempo de Lutero, así explicaba alguien alguna vez, no convenía que porque ellos decían que el anticristo era el mismo papa, entonces empezaron a decir, no, el anticristo va a ser algo en el futuro, por allá, bien lejos, para que no dijeran que era el papa. Y otros dijeron, no, fue en el pasado, para que no dijeran que era el papa. Entonces, por eso a veces las posturas futuristas que tienen elementos, lógicamente, que se va a cumplir en el futuro plenamente con un anticristo, con un retorno de Cristo, a veces nos desligan de la responsabilidad presente. Decimos, eso va a ser allá. Y si creemos, como muchas iglesias lo creen, que que el arrebatamiento es antes de una gran tribulación, entonces, nosotros no vamos a pasar por eso. Entonces, comamos tranquilos y durmamos tranquilos y no hay problema. No. Tenemos que salir a predicar como lo harían un Moisés y un Elías si vinieran. Tenemos que salir a predicar con todo el coraje, y más si hay persecución. Y más si hay persecución. Al final, Dios juzgará a todos los seres humanos cuando Cristo regrese. Fíjese que ese acontecimiento, si usted mira conmigo Apocalipsis capítulo 11, que es un paréntesis junto con el capítulo 10, está precediendo la séptima trompeta. Versículo 15, capítulo 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se iraron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Eso se parece al fin del mundo, ¿sí o no? Por eso dicen algunos, la postura interpretativa del paralelismo progresivo o del idealismo, dice que por eso creen que son varias visiones dentro de Apocalipsis, porque hay varios fines del mundo dentro del Apocalipsis, sobre todo al final de las copas, que todavía no lo hemos visto, al final de las trompetas y al final de los sellos. Hay finales del mundo. Y nos damos cuenta que entre más la iglesia sea perseguida, más cerca está el retorno de Cristo. Y que cuando Cristo llegue es cuando más va a ser perseguido, más persecución va a haber y más oposición para con Él va a haber. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Sencillamente seguimos predicando y siendo fieles hasta que Él regrese. ¿Cómo orar entonces si hoy es día de oración de acuerdo a este texto? Lo que tenemos que orar es que Dios nos haga testigos fieles. Hermanos, algunos de nosotros a veces tenemos oposiciones tan sencillas como que en el trabajo se burlan de mí, o como que mi familia me menosprecia por ahora ser cristiano, o como que alguien no me quiere dar la oportunidad que me había dicho para una labor porque soy creyente. ¿Qué ha perdido usted por causa de Cristo? ¿Hemos llegado a perder tanto como arriesgar la vida? ¿Hemos estado a punto incluso de arriesgar la vida por predicar el Evangelio? Aquí no se trata de decir, hermano, predique hasta que lo agarren a piedra. Tampoco es eso, ¿no? Vuélvase tan insistente que la gente le agarre rabia y después lo quiera matar. No, porque a veces no es la forma como lo decimos, sino la realidad del evangelismo que estamos llevando. Pero también hay una pregunta que se contrapone a esa. ¿Realmente nosotros somos o llegamos a ser insidiosos para el mundo, o estamos tan acostumbrados al mundo y tan acoplados al mundo que el mundo nos ve como tranquilitos, como chévere, bonito que sean cristianos, tan lindos los hermanitos, qué bien, venga para acá hermanito cristiano, ore por mí, y ya, y nunca se incomodan o son confrontados no por nuestras actitudes, sino por el mismo evangelio que predicamos. Nunca tienen que ver si tienen su pecado como causa de la condenación eterna, y nunca ven la necesidad de salvarse buscando a Cristo. ¿Cuántos de ustedes saben nadar? Dios los bendiga. Amén. Yo nado como las piedras, voy hasta el fondo.
Yo no nado nada. Mis hijos saben nadar, eso es un aliciente. Tengo 3 hijos, uno 21, otro 17, otro 16. Así que cuando voy a piscina los tengo ahí al lado por si acaso para que me rescaten. Cuando uno se está ahogando, uno sabe que necesita que alguien lo saque. Pero mientras yo esté en la orilla del mar, en la parte bajita de la piscina, créanme que no voy a necesitar a mis hijos que estén a mi lado para que me rescaten. Ni mucho menos voy a pedir un salvavidas. Pero cuando esté en la parte honda, me descuide y me sienta que estoy tragando agua y alcance a sacar la cabeza, lo primero que voy a gritarle es a uno de mis muchachos: ayúdenme, sálvenme. El ser humano necesita saberse en perdición para necesitar salvación. Y a veces, la mayoría de las veces, este texto nos lo está mostrando, hacer consciente a las personas de su estado de condenación eterna por no andar en Cristo, porque la Biblia dice que al que cree en Él vendrá salvación, y los que no creyeron están bajo condenación. No serán condenados ni siquiera, sino ya están bajo condenación. No tienen una relación con Cristo ahora y luego estarán eternamente lejos de su amor y su misericordia. Y decirle eso a alguien es complicado. ¿Está dispuesto usted a tener dificultades con las personas por decirles su realidad espiritual? ¿Está dispuesto a que lo persigan? ¿Está dispuesto a dañarles la tarde en algún momento? ¿A dañarles el día? Dijo un predicador alguna vez: el día más feliz que teníamos con mi mamá, que íbamos a salir a un viaje, ese día la llevamos al médico y el médico nos sale con la noticia de que tenía cáncer. ¿Qué le decimos al médico? Doctor, ¿cómo nos va a dañar ese viaje que tenemos programado? No tiene lógica, ¿cierto? El médico no puede decir: qué pena, no les digo nada de que tiene cáncer, ni les voy a dar la oportunidad para que ella haga un tratamiento de última hora y pueda salvarse, porque le daño el viaje. Y que le diga al final: no les dije nada y se está muriendo porque no quería dañarles el viaje ese día. Eso simboliza la necesidad del creyente, como el buen médico, de dar un buen diagnóstico, de decir: la gente necesitan a Cristo. Los 2 testigos nos muestran eso. La inminencia del juicio eterno en Apocalipsis es que todas las personas o van a estar cuando Cristo regrese, si es que regresa en esta generación, o van a partir a la presencia de Cristo a eterna condenación si es que Cristo no ha venido. ¿Vamos a hacerles incómodos o no vamos a incomodarlos? Tenemos que hacerlo, hermanos. Tenemos que hacerlos. Tenemos que volvernos un poquito más incómodos para nuestra sociedad. Que yo sí quisiera que cuando llegáramos a un lugar, el cristiano incomodara, no por las malas costumbres, sino porque dijera: es que ya llegó el creyente o el cristiano, no podemos decir groserías, vamos a hablar pasito, no vamos a decir groserías, y hubiera tendencia a hacer las cosas distintas porque llegó el que bendice. Y hubiera incomodidad, pero incomodidad para lo bueno, para buscar a Dios, para arrepentirse de los pecados, para hacer así. ¿Qué tal si oramos al Señor por la vida? Padre, te damos gracias en esta noche por permitirnos estar juntos en este tiempo de búsqueda de tu presencia, de intercesión, oh Santo Señor. Ponemos en tus manos nuestros corazones, mi Rey, para que tú nos fortalezcas como tus discípulos, los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles y quienes estaban con ellos pidieron en la iglesia primitiva, pidieron: danos valor para predicar mientras tú añades a los que han de ser salvos. Danos valentía, danos coraje en medio de la oposición, Señor. En medio de la oposición de personas, en medio de la oposición de entidades, en medio de la oposición de tendencias, de modas, en medio de la oposición de estados, de gobiernos, en medio de la oposición que se suscite, Señor, permítenos nosotros ser esos testigos en medio de nuestro tiempo, que proclamen tu gloria, que fuego salga de nuestra boca, Señor, el fuego de tu palabra, que pueda mostrar la seriedad con la que tú ves la eternidad de cada alma, que, como dijo un predicador un día, pon en nuestros ojos la eternidad, Señor, porque a veces somos por ser tan agradables y por hacer las cosas de forma agradable a los demás, no ponemos todo el peso del valor sobre la eternidad de las personas y no mostramos todas las implicaciones de no arrepentirse y de confiar en Cristo para salvación.
y muchos de los que se nos acercan les pareciera como que lo que estamos diciendo es importante, pero no tan importante, Señor. Es más importante que el cáncer del ejemplo que decíamos, es más importante que la pérdida del trabajo o la consecución de un buen empleo, es más importante, Señor, que no perder las relaciones que tenemos aquí en esta tierra, es más importante, Señor, porque es la relación eterna contigo, mi Rey. Ayúdanos a verlo así. Ayúdanos a pesarlo así en nuestros corazones, oh mi Rey, y así transmitirlo a los demás. Señor, pon en nuestro corazón, como leíamos la semana pasada en el capítulo 10, dulzura de tu palabra, aunque sea amarga en el vientre, sabiendo que hay consecuencias duras para quienes no creen en tu palabra. Ayúdanos a predicar con denuedo y permítenos, oh Santo Señor, ser instrumentos útiles para que los demás te conozcan. Mira, Señor, lo que hasta el día de hoy tu iglesia ha hecho. Mira lo que hasta el día de hoy nosotros hemos emprendido porque tú seas conocido. Pero también mira, oh Santo Señor, nuestro contexto. Tú conoces a nuestros compañeros de trabajo, tú conoces a las personas que están en nuestras familias, tú sabes las circunstancias de aquellos que nos acompañan en nuestras amistades, en nuestros estudios, en medio de nuestro entorno, Señor. Y tú sabes, Señor, que le hemos hablado de una y de otra forma. Tú sabes que solamente por la obra de tu Espíritu Santo ellos se convertirán y los huesos secos se levantarán y cobrarán vida, Señor. Tú sabes que los corazones solo son transformados por tu poder. Ayúdanos a predicar en el poder de tu Espíritu. Utilízanos, oh Santo Señor, para que cuando prediquemos tu Espíritu respalde lo que enseñamos y lo que decimos. Y por amor de tu nombre, aunque estemos en nuestra propia tierra, úsanos, oh mi Dios, aunque sea nuestro entorno, úsanos, Señor, y permítenos ver cómo muchos se convierten a ti y cómo son rescatados del medio del fuego. Ponemos en tus manos las iglesias bautistas, Santo Señor, de Barranca, de Bucaramanga, de Cúcuta, de los Santanderes, Señor, las misiones que se están plantando, las iglesias que están naciendo. Levanta hombres, oh Santo Señor, como esos testigos de Apocalipsis, que tengan denuedo y valor para predicar. Levanta mujeres, niños, adultos, ancianos que proclamen el Evangelio con todo denuedo, sin temor, con alegría, con entusiasmo, Señor. Vayan hasta lo último, mi Rey, de sus sectores, de sus entornos, oh mi Dios. Nosotros clamamos porque haya más iglesias bautistas, Señor, pero para que haya más iglesias necesitamos más predicación y más conversiones, mi Rey. Úsanos, oh Santo Señor, para que nosotros seamos, oh mi Rey, como estos profetas, llevando el fuego de tu palabra, Señor, y seas tú dando la vida de tu Espíritu, Señor, a ellos en el nombre de Cristo, mi Rey. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén.